Seguimos aquí en EMOL TV. Luego de la lluvia y de la nieve vienen las bajas temperaturas y también un aumento de las enfermedades respiratorias. Para hablar de este tema estamos junto a Luis Enrique Vega. Él es médico broncopulmonar infantil de Clínica Alemana y también académico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas que se está hablando, ¿cierto?, es cuándo finalmente llegaría este pic de enfermedades respiratorias, pero preguntarle principalmente cuáles son las recomendaciones que tienen que tomar los padres para evitar que sus hijos se enfermen en esta época. Mira, Sofía, son varios los factores que hay que considerar antes de emitir una recomendación. Primero, considerar la parte ambiental, o sea, las temperaturas bajas, las temperaturas frías, alteran el normal funcionamiento del epitelio respiratorio. Y eso es importante, no es lo mismo respirar 15 grados que respirar 3 grados. O incluso bajo cero. Sí. El segundo factor es el factor de la ventilación y la contaminación. Pero yo quiero hacer un hincapié y hacer un alto de no hablar solamente de la contaminación extradomiciliaria, que todos la reconocen, sino que yo quiero llamar la atención a la contaminación intradomiciliaria. ¿Y a qué te refieres con lo que ocurre, digamos, en las casas? Exactamente, para mí esto es como la realidad invisible que los padres o las personas no pueden leer. El hecho de reconocer que el tabaco es un potente tóxico del epitelio respiratorio es sabido por todos, pero no se reconoce el efecto que tiene la combustión de hidrocarburos, ya sea parafina, gas o incluso leña. O sea, incluso las estufas, estas que están de moda ahora, que funcionan con parafina, también pueden ser un riesgo para cualquier elemento que produzca calefacción o calor a través de hidrocarburos tiene un impacto y un efecto en el epitelio respiratorio. La gente reconoce la toxicidad de la leña o el tabaco, pero no se reconoce el efecto de los hidrocarburos o los aceites. Cualquiera sea el producto, tiene un impacto en la salud. No, claro, y además que en esta época, por razones lógicas, ¿cierto?, hace mucho frío, la gente tiende a prender estufas y una de las que más se usan son específicamente las estufas a parafina. Es correcto. O sea, también hay que hacer entonces puntualizar a la gente que tenga más cuidado con este tipo de calefacción. O si pueden utilizar otro tipo, mejor que usen las eléctricas, por ejemplo. Por ejemplo, es una excelente opción. Piensa que además existe un hacinamiento y una tasa de baja ventilación intradomiciliaria. En general son hogares que están sobrecalefaccionados, que alcanzan los 25, 26 grados, creyendo que eso te aleja de la enfermedad y eso te aproxima a un aire más seco, con menos humedad. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, doctor? Yo se lo preguntaba antes de la entrevista, en las salas cuna, en los jardines, porque muchas veces las mamás y los papás dicen: mi hijo se contagió, ¿cierto?, en la sala cuna o en el jardín o en el colegio, porque llegó un niño resfriado, ¿cierto?, y contagia al resto. ¿Están así? Es correcto, sí. Piensa que los grupos de riesgo son los niños menores de 2 años. ¿De 2 años? Son niños que tienen un desarrollo inmunológico y un desarrollo epitelial que está en formación. O sea, el árbol respiratorio no alcanza su madurez hasta los 8 años. De manera que un niño de 6 meses, un lactante que asiste a una guardería o una sala cuna, es un niño más vulnerable desde el punto de vista anatómico, funcional y desde el punto de vista de maduración. La inmunidad de un niño menor de 2 años es completamente diferente a la inmunidad de un niño de 8 o 7 años. Doctor, yo sé que en muchos casos es imposible porque la mamá y el papá trabajan, ¿cierto? Eso se da en muchas familias, pero si la persona tiene la opción de dejar a su hijo con alguien, ¿cierto?, de confianza, de dejarlo en la casa en estos días de tanto frío, ¿es recomendable que mejor no salga de la casa? Es un tema muy difícil. Nos toca, a los que somos padres y a los que somos pediatras, nos toca lidiar con esta pregunta todas las tardes en la consulta. La respuesta es sí, pero hay que apelar al sentido común, en el sentido de que estas enfermedades respiratorias se transmiten de niño a niño o de adulto a niño. O sea, se busca un responsable en los virus, se busca un responsable en la contaminación, pero se desconoce que la transmisión es de humano a humano. Por lo tanto, si hay un niño que está con un cuadro febril, si hay un niño que está expectorando, está con tos, si está con síntomas agudos, evidentemente es el vector y el transmisor de estas epidemias. Por ejemplo, en el caso de virus influenza, se reconoce que el gran vector del virus influenza es el niño menor de 5 años. Por eso los grupos de riesgo y la prevención va a corregir o va a proteger a ese niño, que ese niño que va a difundir la infección en la comunidad, pasando por sus hogares, escuelas, universidades, etcétera. ¿Qué está pasando actualmente con las consultas? Uno de los temas que ha estado dando vueltas, ¿cierto?, estos últimos días es finalmente cuándo llegaría el pic de consultas por enfermedades respiratorias, por los virus también que andan circulando, y usted me decía que estamos muy lejos todavía del pic que hemos visto en años anteriores. Sí, si tú revisas las estadísticas de los últimos 10 años,
los números de consultas atribuidas a virus específicos, uno clasifica como virus tradicionales, el virus sincicial, el virus influenza, el metanemovirus, y los virus no tradicionales son aquellos virus que requieren técnicas moleculares más costosas para su identificación, enterovirus, etcétera, rinovirus. Uno ve los números y todavía estamos lejos de las tasas que alcanzamos en otros inviernos. Es difícil estimar una fecha o un cuándo. Uno podría hablar de 2 o 3 semanas como se comunicó a través del ministerio, pero no hay certeza de esta afirmación. O sea, no podemos saber a ciencia cierta cuándo sería el pic, porque algunos hablan de 2 semanas más, por ejemplo. Podrían ser 2 o 3 semanas más, es difícil estimar con certeza esta afirmación, pero sí lo que te puedo comentar es que en los servicios de urgencia se registra un elevado número de consultas. Cuando estas consultas son testeadas a través de virus respiratorios, el aislamiento de virus sincicial es escaso. El aislamiento de virus influenza es muy reducido. Vemos casos de influenza. O sea, hay efectivamente, pero son muy bajos. Pero son muy bajos, el aislamiento es ocasional. Estamos lejos de los 200, 300 pacientes en los portales epidemiológicos que reportan esta información semana a semana. Estamos hoy día en 30, 40 casos, de manera que el aislamiento viral aún no está en su pico. Ahora, yéndonos ya a los virus específicamente para hablar de ello y que la gente que nos está viendo los conozca. Si bien se habla siempre, pero es bueno recordarlo. Por ejemplo, el virus sincicial. ¿Cuáles son las recomendaciones, los cuidados que se deben tener? Una de las más importantes recomendaciones es que la transmisión del virus sincicial ocurre a través de las manos. O sea, la gente cuando escucha virus automáticamente hace una sinapsis y piensa que es tos, estornudo, secreción. Pero no es tan así. Y no es así en el caso del virus sincicial. El virus sincicial se transmite a través de nuestras manos. Por lo tanto, la recomendación es lávese las manos. La recomendación es que si usted tiene un paciente que ha tocado, que está cursando una infección respiratoria, que parece ser un virus sincicial, al abandonar ese control, ese niño, hay que lavarse las manos para no hacer una cadena, un efecto. Y eso es lo que ocurre probablemente en guarderías o salas cunas. ¿Y cuáles son los síntomas entonces de los cuales los padres tienen que estar alerta en caso de que se vean estos síntomas en los niños y que hay que llevarlo ya a una urgencia? Porque eso siempre es el tema que se habla, ¿cuándo lo llevo a la urgencia? Los síntomas respiratorios en la mayoría de cuadros son inespecíficos. Significa que diferentes virus pueden tener la misma expresión clínica. Cuando uno ve tos, congestión, fiebre, no puede diferenciar si ese virus es el virus A, B, C o D. Hay que hacer los exámenes. En algunos pacientes es necesario hacer, por ejemplo, este mismo episodio que yo acabo de describir en un menor de 30 días, en un neonato, en un recién nacido, es una condición de riesgo. Es muy complejo. Es muy complejo y probablemente hay que testear si ese niño tiene un virus sincicial. Estos mismos síntomas en un niño de 5 años no necesita pasar por un laboratorio y probablemente manejando congestión nasal, manejando analgésicos, usando antitérmicos e hidratación puede ser suficiente. O sea, no hay que abusar del laboratorio en aquellos grupos que no son de riesgo, solamente con la intención de buscar el nombre del virus. Estos cuadros son inespecíficos. A la urgencia. Diferente podría ser cuando empieza la temporada de virus influenza. Cuando uno ¿Ese sí ya puede ser más complicado para los niños? Sí, porque el virus influenza es un cuadro generalmente muy febril, con mucho malestar, hay mucha cefalea, hay dolor muscular, y en los grupos de riesgo, llámese los menores de 2 y los mayores de 65, se asocia a morbimortalidad. Lo que ocurrió en el hemisferio norte en el verano y fue leído en toda la prensa. El virus influenza es muy diferente de lo que la gente llama resfrío. La gripe o virus influenza es un cuadro serio que puede poner y puede invitarte a una hospitalización en forma inmediata. O sea, acá el llamado, doctor, me imagino que es siempre a la prevención, ¿cierto? Vimos al Ministerio de Salud haciendo una fuerte campaña de invierno para que la gente se vacune, sobre todo, ¿cierto?, pensando en los grupos de riesgo como los niños menores de 2 años, como decía usted, también obviamente las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Claro, en el caso del virus influenza, que es un virus típico, es como el modelo, uno de los modelos más estudiados. La mejor estrategia de prevención es la vacuna. Entonces, cuando uno no inmuniza a un paciente contra virus influenza, está corriendo el riesgo no solo de desarrollar la enfermedad, sino de tener una admisión, una hospitalización. Y si estás dentro de los grupos de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños o adultos mayores, incluso el riesgo de morbimortalidad es elevado. Y en los casos, doctor, le pregunto, ¿qué ha pasado finalmente con esta influenza que se habló tanto, ¿cierto?, en la temporada de verano y que estaba pegando fuerte en el hemisferio norte, que es la si no me equivoco, H3N2? H3N2. ¿Qué ha pasado acá en el país con esa influenza en particular? Hemos tenido ya casos de influenza A. Recordar que la influenza H3N2 circula todos los años
Esta no es una cepa nueva como la H1N1 que nos visitó el 2010. Mucha gente se confundió y pensó, ¿cierto?, en su minuto que era algo nuevo. A diferencia de lo que ocurre todos los años, lo que ocurrió el 2010 fue una expresión viral nueva que no teníamos experiencia. Y esta variación en la parte genética nos expuso a un virus que nunca habíamos reconocido y generó esta gran pandemia que tradujo mucha hospitalización y muchos casos fallecidos. Claro, muchos casos fallecidos, sobre todo, si no me equivoco, adultos mayores eran los principales. No hay que alarmarnos cuando uno escucha H3N2 porque es un virus que estamos acostumbrados a verlo todos los años. Afortunadamente su circulación aún no es importante, se registra poca circulación de virus influenza A, también influenza B. Los pacientes inmunizados con cualquiera de las dos vacunas, la tri o la tetravalente, están protegidos, de manera que uno espera una buena tasa de cobertura siempre y cuando la población de riesgo haya sido y tome las precauciones básicas. Doctor, y ya para ir cerrando la entrevista me gustaría preguntarle cuáles son las claves para la gente que nos está viendo en este minuto para evitar las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles serían las principales claves? Siempre, obviamente, uno puede tomar todas las precauciones y enfermarse igual, pero de todas maneras me imagino que hay claves y puntuales para la gente para evitar esta enfermedad. Mira, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Primero, las claves que uno puede controlar a nivel de huésped. Primero, el aseo de manos. Segundo, abrigarse y por capas y evitar la exposición a lugares donde hay infección. O sea, la asistencia a lugares públicos, guarderías, centros comerciales, ascensores, expone el riesgo de pillar un virus de alguien que acaba de estornudar o tocar una superficie o toser. Segundo, evidentemente los estados nutricionales son importantes. Los niños que gozan de salud nutricional tienen menos riesgo de enfermar. Las alergias, el control de las alergias incrementa o protege al niño frente a infecciones. Por supuesto, la inmunización cuando esta exista, en el caso de influenza. En el caso de las vacunas, o sea, no evitarlas entonces. No evitarlas, no tenerle miedo cuando la vacuna exista. Lamentablemente, Sofía, no tenemos vacuna para todos los virus. Y es una cosa importante, hay que reconocer que el virus influenza es un virus prevenible, a diferencia de los otros virus, donde ninguna acción médica aún logra obtener vacunas satisfactorias. Y por supuesto, no sobrecalefaccionar las casas y cuando se use calefacción, usar una calefacción sana. Doctor, le agradecemos haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Gracias por la invitación. A usted lo dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.